bienvenidos a lo que es la clase número 2 del curso de electrónica. Ahora vamos a continuar con lo que es el tema de análisis del diodo en corriente alterna. En el caso de conformar una fuente de alimentación y polarización del diodo con una fuente en corriente alterna, él tiene una respuesta diferente según el semiperiodo de la señal en corriente alterna. Es decir, el diodo presenta una respuesta diferente en el semiperiodo positivo, que es cuando va de 0 a medio periodo, y en el semiciclo negativo o semiperiodo negativo, cuando va de medio periodo a el periodo. Tenemos que recordar una señal de corriente alterna, va a venir, por ejemplo, en un gráfico. Este es el eje Y, este es el eje X. Puede ser una señal sinusoidal como esta, cuadrada, triangular, como quieran, pero tiene que cruzar, o sea, subir, bajar, cruzar el eje X en el punto 0 y bajar, ¿verdad? Para que cumpla eso de que sea corriente alterna. Un periodo hay que definirlo como que un periodo es prácticamente cuando sube, baja y otra vez empieza a subir. En ese punto ya se cumple un periodo. Y bueno, ahora continuando, tenemos lo que es en polarización en corriente alterna. Vemos ahora lo que pasa si cambiamos el voltaje de entrada por un voltaje de corriente alterna o sea, específicamente de tipo sinusoidal, porque puede ser cuadrada, triangular, entre cualquiera de ellos. Esto se puede obtener en los tomacorrientes de la casa, por ejemplo. En los tomacorrientes se toman es en corriente alterna. Si uno lo mide en el tomacorriente es en corriente alterna. Los dispositivos electrónicos ya usan es corriente directa continua, que eso más adelante lo veremos. Y bueno, lo que hace el diodo, ¿verdad? Como vimos en la clase pasada, los diodos, lo que haría el diodo es que cuando se conecta de manera de polarización directa, como lo vimos en la clase pasada, cuando está por el semiciclo positivo, ¿verdad? En la parte de arriba, según la gráfica sinusoidal, cuando está en la sección de arriba, el diodo va a dejar pasar la señal, por lo tanto vamos a obtener el pico acá en el lado positivo. Cuando pasa al semiciclo negativo, como el diodo está en polarización directa, va a tomar la dirección contraria, por lo tanto, esta parte la va a eliminar. Ya que hay que recordar que si lo conectamos en inversa, va a actuar como un interruptor abierto. Cuando está en directa, va a trabajar como un interruptor cerrado, ¿verdad? Después de haber suministrado el voltaje requerido, que son los 0,7 voltios, como lo vimos en la clase 1. Entonces, por así decirlo, después de cuando uno lo mide, la señal que uno va a obtener como resultado, ¿verdad? Va a pasar de una señal con semiciclo positivo y negativo a solo tener el semiciclo positivo, ¿verdad? Entonces va a ser, digamos, 12 voltios menos el 0,7, entonces 11,3 y baja a 0 y otra vez 11,3 y baja a 0 y así continúa, ¿verdad? Entonces aquí lo que tendríamos sería lo que llamaríamos, bueno, aquí tenemos la rectificación de media onda. Entonces, un rectificador de media onda es un circuito empleado para eliminar la parte negativa o positiva de una señal de corriente alterna. Para ello se utiliza un diodo rectificador, es decir, elimina la mitad de la señal que recibe en la entrada en función de su polarización. Si la polarización es directa, eliminará la parte negativa, como lo vemos acá en la gráfica, ¿verdad? Entonces solo utilizaríamos la parte positiva. Este sería un ejemplo del circuito. Tenemos la fuente en corriente alterna, tenemos el transformador, tenemos el diodo en polarización directa y una resistencia.
Y si quisiéramos saber, entonces, porque ya esto sería tomado como corriente directa, porque la corriente directa solo anda, por ejemplo, en la parte positiva. Si vemos una que tiene semiciclo positivo y negativo, ¿verdad? Que atraviesa el eje X, es alterna. Si solo está en el lado positivo, es directa. Entonces, si quisiéramos obtener el voltaje en corriente directa, utilizaríamos esta pequeña fórmula que está acá, que es 0,318, que es un valor fijo, este no varía, multiplicado por el valor, el voltaje secundario pico, ¿verdad? Que es el voltaje que tendríamos aquí, digámosle 12 voltios, 13 voltios, menos 0,7, que es lo que consumiría el diodo, ¿verdad? Hay que aclarar algo. Voltaje pico es solo lo que tenemos acá, ¿verdad? Si aquí tenemos 12 voltios pico, aquí también tenemos 12 voltios pico, ¿verdad? Pero en realidad serían 24 voltios pico a pico. Hay que tener eso bastante claro, ¿verdad? Pico a pico es diferente a solo pico. Luego pasamos a lo que es la rectificación en onda completa, que bueno, que tenemos que un rectificador de onda completa se conforma de 4 diodos. El mismo permite una corriente unidireccional en un sentido a través de la carga durante 300 grados del ciclo de entrada, mientras que un rectificador de media onda permite corriente a través de la carga solo durante la mitad del ciclo, ¿verdad? Entonces, con el de onda completa podemos aprovechar también el semiciclo negativo. Como vemos, para obtener uno de onda completa es utilizando 4 diodos en ese estilo de conexión, ¿verdad? Y aquí tenemos la resistencia y el transformador, la fuente, entre otras cosas. Entonces, por ejemplo, vamos a tener una resultante como esta gráfica que tenemos acá, que ahora el semiciclo negativo que iría acá abajo sube. Entonces, aprovechamos todos los semiciclos para tener un mejor rendimiento. Si quisiéramos calcular el voltaje en corriente directa de esta nueva gráfica, sería 0,636, que sería un valor fijo también para onda completa, por el voltaje secundario pico, que ya lo habíamos visto antes, ¿verdad? Que puede ser 12, 13, 24, pico, ¿verdad? Menos 1,4. ¿Por qué 1,4? Porque en esta sección, en onda completa, ahorita lo vemos en una imagen, pero cuando se utiliza, por ejemplo, el primer semiciclo, va a utilizar 2 diodos. El siguiente semiciclo, para que pase de negativo a positivo, va a utilizar otros 2 diodos. Entonces, como se utilizan 2 diodos, cada diodo es de 0,4. Por lo tanto, entonces, sumados los dos, es 1,4. Esto sería la fórmula para lo que es onda completa. Entonces, por ejemplo, aquí vemos para el semiciclo positivo del voltaje secundario. Entonces, tenemos que viene la corriente, ¿verdad? Salimos del positivo, viene y tenemos estos dos diodos, el D1 y el D2, los que están en color verde. Esos son los dos que vamos a utilizar. Entonces va a venir, pasamos al D1, bajamos, el D4 va a impedir, como vimos en la primera clase, que se desvíe y se dañe. Entonces el DU, pasamos por D1 y llegamos a la resistencia. Esta señal nos indica que estos dos están conectados, entonces brincamos a este lado, al lado izquierdo, subimos y esta vez vamos a pasar por D2. ¿Por qué? Porque hay que ir al negativo. Si tomamos D3, regresaríamos al positivo, entonces no nos sirve. Pasamos por D2 y regresamos al negativo. Ese sería para el semiciclo positivo. Y por esto mismo es que sería 1,4, porque son 2 diodos. Para el semiciclo negativo, bueno, tenemos aquí en la imagen que entonces salimos de abajo, venimos, tomamos el camino por el D4, que es los dos verdes ahora, estos dos verdes. Entonces, el D4, vamos a la resistencia, vemos que aquí está conectado, entonces pegamos un brinco al lado izquierdo otra vez,
subimos y vamos a pasar por el D3. ¿Por qué? Porque igual si pasamos por el D2 vamos a devolvernos el positivo y eso no lo queremos. Tenemos que ir al negativo. Entonces pasamos por D3 y regresamos al negativo. No tomamos D1 porque sería la misma historia, volvemos al positivo. Entonces la corriente va a ir por D3, sube y va al negativo del transformador. Y con eso entonces obtenemos que el semiciclo negativo pase a ser también positivo. Y tenemos el doble brinco, ¿verdad? Como podemos ver acá, el doble brinco que mencionamos, ¿verdad? Aquí en esta zona. Aquí podemos ver también que el periodo es más pequeño. ¿Esto por qué? Porque recordemos que un periodo es cada vez que vuelve a subir. Entonces vemos que aquí sube con más frecuencia. Eso también, la frecuencia aumenta. Por lo mismo, subimos con más frecuencia. En el de media onda, vemos que no, sino que continuamos normal y todo. Entonces, existe el medio periodo y es más extenso, ¿verdad? La frecuencia es menor. Y por último, tenemos lo que es las fuentes de corriente directa, ¿verdad? Entonces, los rectificadores permitirán la conversión de corriente alterna a corriente directa mediante la implementación de la fuente de corriente directa que prácticamente requieren. Todos los dispositivos electrónicos que usamos diariamente utilizan este tipo de configuración, ¿verdad? Para pasar de corriente alterna a corriente directa, ya sean teléfonos, cuando los cargamos, consolas, televisores, radios, etcétera. Entonces, este es el ciclo que se utiliza, ¿verdad? O la estructura que se utiliza. Entonces tenemos lo que es los 120 voltios, ¿verdad? Que entran por un toma a una frecuencia de 60 Hz, ya que en Costa Rica lo que se utiliza es una frecuencia de 60 Hz. Eso ya es establecido ya por la nación. Ya a nivel nacional se utiliza son 60 Hz y a 120 voltios, ¿verdad? Entonces, eso pasa por una etapa de transformador, que es por así decirlo, esta parte del transformador que vemos acá. La parte de rectificador, porque vemos que el transformador entonces el transformador lo que hace es bajar el nivel de voltaje. Eso en la próxima clase lo vemos más detallado, pero ve que se mantiene en corriente alterna. Vemos la parte del rectificador, que serían los diodos, que en este caso vemos que es una rectificación de media onda. Luego venimos a una sección de filtrado, que es un filtrado por un capacitor, que nos va a dar un voltaje de rizo, ¿verdad? Que es casi lo que ocupamos. Ya esto ya aquí ya tenemos es corriente directa, pero ocupamos llegar a corriente continua, que es lo que utilizan los electrodomésticos. Entonces pasamos luego al lado del regulador, que ya con ayuda de esta etapa, ahora sí tenemos una corriente directa continua que no varía, no fluctúa, no tiene ningún cambio y que esto sería lo que utilizaría ya el teléfono, la radio, el televisor, que prácticamente sería la carga, ¿verdad? La carga sería cualquier aparato electrodoméstico. Ya en la próxima clase lo veremos más a detalle de qué es cada sección, qué hace y cómo actúa. Acá para complementar lo que es la clase tenemos este video del rectificador, ¿verdad? Vemos acá el nombre del video y también el canal para que lo vayan a ver. Y bueno, eso sería todo por la clase de hoy y cualquier duda pueden hacerla por el grupo de contacto. Muchas gracias por su atención.